Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida nuevamente a la Academia Emprende de Banco Estado en su programa Emprende. Bienvenidos a todos. Hoy día con un tema muy especial que es la operación renta de este año, el año tributario 2021. Así que ahí tomen papel, lápiz, avísenle a los amigos, compartan, mándenlo por WhatsApp, ya para poder comenzar esta charla y que todos podamos aprender. Así que, como les dije al principio, muchas gracias a la Academia Emprende, junto al del programa Emprende de Banco Estado Microempresas, que hace que esto pueda ocurrir. Antes de comenzar, como siempre, me presento. Mi nombre es Julio Flores. Soy contador auditor, ingeniero comercial, MBA en dirección de empresas, magíster en tributación. Y hoy día dirijo un grupo de empresas. Ya entre varias de las empresas que dirigimos tenemos a JK Consultores, una empresa donde llevamos contabilidad, asesorías tributarias, contables. Así que lo que hoy día vamos a hablar no es algo que solamente estudiamos en la universidad ni en el magíster, sino que también lo aplicamos día a día con nuestros más de 200 clientes por todo Chile. ¿Ya? Así que vamos a hablarlo, vamos a tratar de... Yo sé que los impuestos de repente son un poquito fome o complicados, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, lo más simple, sencillo de entender y con mucho ejemplo para que lo podamos aplicar. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier consulta la pueden ir haciendo ahí a los comentarios de la transmisión. Así que y los chicos del Banco Estado me van a ir avisando para poder ir respondiendo las preguntas que ustedes tengan. Así que todos muy atentos. Ahí hay varios que se están conectando desde Huasco, Ñuble, hay distintas regiones y comunas de Chile que se están conectando, así que muy bienvenidos a todos. Comencemos. Vamos viendo la operación renta AT 2021 es el periodo o el momento donde nosotros vamos a aplicar donde vamos a declarar nuestros impuestos, ¿ya? ¿Por qué se llama operación renta y no solamente la declaración de renta? Básicamente porque todo este proceso, ya es un proceso bastante extenso que requiere de mucho trabajo y de muchas declaraciones y muchos pasos que hay que hacer. ¿Ya? Por eso yo acá, como para iniciar, les muestro este como resumen o esta línea de tiempo de las cosas que sí o sí tenemos que ver en la operación renta y para que veamos también en qué periodo estamos hoy día. Lo primero que yo tengo que hacer en la declaración de renta o en este proceso de operación renta es tener cerrado mi balance. Eso es lo primero. Ya, ¿y eso de dónde lo saco? Vamos a ver enseguida de dónde lo sacamos. ¿Ya? Pero lo primero para que nos ordenemos es que ojalá tengamos listo nuestro balance eh, a finales de enero, principios de febrero, como máximo. Ya entonces, hoy día tenemos que tener esta información a mano para poder calcular los impuestos sí o sí. Después de eso, tengo que generar unos registros, unos cálculos, ya que me los van a pedir en el Servicio de Impuestos Internos. Uno de estos cálculos es la renta líquida imponible o lo que se llama también la base imponible, que es el cálculo sobre el cual le vamos a aplicar la tasa de impuesto, el monto de impuesto. ¿Cuánto es, por ejemplo, si estamos en el régimen tributario del 14A, que después los vamos a hablar y los vamos a mencionar, que es un 27% de impuestos? ¿A qué monto le aplico este 27%? Ya para eso sirve el cálculo de la base imponible o de la renta líquida imponible. Después tengo que pasar por el proceso de realizar el capital propio tributario, el cálculo del capital propio, que básicamente es saber qué es o cuánto es mi capital actual mirado desde un punto de vista super tributario. Y después, en algunos casos, el registro de rentas empresariales, que es básicamente los saldos de utilidades que tiene la empresa o cómo reparte sus utilidades, que hay crédito. ¿Ya? Ahora yo estoy en un proceso, chicos, de resumen, porque después lo vamos a ir viendo detalle en detalle. Así que estamos resumiendo para tener una visión global qué es lo que es la operación renta. Entonces, después de esto, o estos tres registros o cálculos, yo los debería ya tener listos a finales de febrero. O sea, hoy día, chicos, y acá empiezan las preguntas y empiezan lo que yo digo de repente, los tirones de oreja.
Hoy día estamos a 17, si no me equivoco, de marzo. ¿Usted ya tiene su balance? ¿Tiene hecho el cálculo de la renta líquida imponible, del capital propio? No tengo nada de eso. Entonces estamos atrasados, chicos. Ya estamos atrasados. ¿Ya? Después, durante este mes de marzo, tenemos que subir las declaraciones juradas. Ya después las vamos a ir a ver uno a uno, con números, con la fecha de vencimiento. Pero en esta introducción global, tenemos que saber que durante el mes de marzo en adelante tenemos que subir unas declaraciones juradas. ¿Ya? Estas declaraciones juradas son declaraciones meramente informativas. Ya no nos provocan pagos de impuestos. Ahora, la no presentación de estas declaraciones genera multas. Entonces mi pregunta hoy día, chicos, ¿ya tienen listas sus declaraciones juradas? Porque hay varias que están en proceso de vencimiento en este mes. No tengo nada de eso. Ya, vamos a ir a hablar sobre la fecha y cómo se hacen y todo eso. Para que finalmente en abril hagamos nuestra declaración de impuesto a la renta. Y acá hacer una aclaración. Cuando la gente dice, a mí me llaman mucho, hasta en marzo ya me están llamando, Julio, ¿cuándo se hace la devolución? Ya, la devolución de impuestos es una frase mal dicha. Lo que nosotros hacemos en abril es la declaración de impuesto a la renta. Esa declaración como resultado nos puede dar que tenemos que pagar, nos puede dar que salimos en cero o nos puede dar que vamos a tener una devolución de impuestos. ¿Ya? Pero el nombre correcto es la declaración de impuesto a la renta. Entonces, en esta introducción y resumen global inicial, sabemos que el periodo de operación renta comienza en diciembre y termina en abril, o para ser más exactos, el 10 de mayo este año. ¿Ya? Entonces, ese es el periodo de operación renta y hay distintos procesos que se tienen que ir realizando. Una vez teniendo esto en claro, teniendo este global claro, vamos a ver el detalle. ¿Cómo yo empiezo a construir la primera parte, que es el balance? Con mi contabilidad. Entonces, ahí es cuando yo les pregunto, chicos, ¿hoy día tienen su contabilidad? Y acá es donde nacen muchas preguntas. Me acuerdo haber estado el año 2019 en la Universidad de las Américas de Viña del Mar y dando una charla que se llamaba Entendiendo a mi contador. Y cuando di la charla, les pregunté a varios de los emprendedores que estaban ahí si es que ellos consideraban necesario tener un contador desde el inicio. Y muchos me decían que no era necesario, porque hoy día las cosas se hacían online, se lo hacían ellos mismos. Entonces mi respuesta fue, ok, cuando nosotros, o cuando ustedes como emprendedores hoy día, que quizás no tienen contador o que ustedes hacen las declaraciones, les llega una factura de compra, ustedes la tienen que contabilizar en su libro diario, siempre cargando al debe la compra del inventario, la mercadería, o si fuera un gasto, ¿ya? Después cargando también al debe el crédito fiscal y después abonando la deuda, o si no, se hace la provisión para después reversarla cuando ocurra el pago y quede realizado y no devengado. ¿Me entendieron? Y me miraban todos así. ¿Qué dijo? Chicos, eso hace el contador. Y acá vamos a aprender algo antes de responder acá una pregunta que nos están haciendo. Mira, ¿qué tiene que ver? Buenas tardes, la operación, nos pregunta Carito, masoterapeuta. Dice, buenas tardes, ¿la operación renta tiene que hacerla necesariamente un contador? Yo eso te lo podría responder, Carito, con otra pregunta. ¿Una operación al corazón la tiene que hacer necesariamente un cirujano? Sí, la respuesta es sí. ¿Ya? Siempre necesitamos a la persona que estudió para eso. Y acá vamos a aprender algo que de repente no es que no hayamos querido hacerlo, solamente que no estábamos bien informados. Una cosa es la contabilidad y otra cosa son los impuestos. Son dos cosas aparte, van por carriles, van muy juntitos, pero por carriles separados. Entonces, una cosa es la contabilidad y otra cosa son los impuestos.
La contabilidad, ¿qué es lo que es? Es el registro de los hechos económicos de la empresa. ¿Ya? Entonces, este registro de hechos económicos se tiene que hacer en base a una técnica que a uno le enseñan cuando estudia, que es la técnica de la partida doble o la dualidad económica, donde yo tengo un debe, un haber, tengo saldos acreedores, saldos deudores, tengo cargos, tengo abono, tengo pasivos, tengo activos, el pasivo me aumenta el debe, me disminuye el haber. Tengo un montón de técnicas que uno va aprendiendo, o es una técnica que uno va aprendiendo cuando estudia para poder registrar la contabilidad y tener la información necesaria. ¿Ya? Por eso que sí o sí necesitamos un contador, chicos. Lo necesitamos porque tenemos que tener esto. Esto es pastelero a sus pasteles. Ya una vez una persona me dijo, pero Julio, mira, yo igual le vi unos videos en YouTube y yo siempre hago la misma pregunta. Si es que ustedes hoy día se tuvieran que operar del corazón. Y yo le digo, no, 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 pero no, ¿para qué van a gastar en un cirujano? No te preocupes, yo te opero. Porque yo me vi dos videos en YouTube, hice un curso en un centro de negocio y estuve leyendo un libro de cómo operar al corazón. ¿Ustedes confiarían en mí? ¿Cierto que no? Entonces, sí o sí necesitamos un contador que nos ordene la parte contable, que es distinta a los impuestos, dijimos, ¿ya? Porque la contabilidad va a ser la base para calcular los impuestos. Entonces, cuando me preguntaba acá Carito si era necesario tener un contador, sí, es necesario tenerlo, ya sobre todo que nosotros, sin tener, o una persona que no tiene estudios contables, ¿cómo va a hacer una declaración de renta cuando hubo un contador que le pasaron, tuvo como 2, 3 ramos de tributaria de impuestos para poder entender qué había que hacer? Ya, entonces, sí o sí se tiene que realizar, porque si no, después ustedes, cosa que le pregunte amigos, empiecen a preguntar. Y algunos les va a decir, no, si a mí no me ha pasado nada. Pero otros le van a decir, no, mira, a mí tuve que pagar una multa, después me cerraron, me llegó una carta, tuve que cerrar la empresa y armar otra. Es cosa que ustedes empiecen a preguntar los problemas típicos porque las personas no han tenido la asesoría necesaria. ¿Ya? Hardy Rosas nos dice, la declaración jurada igual la tienen que hacer los trabajadores independientes y dependientes o solo los empresarios y pymes. Ya, todas estas declaraciones juradas en su mayoría las tienen que hacer las personas, o lo voy a decir técnicamente y después lo explico, los contribuyentes de primera categoría. Ya, ¿cuáles son los contribuyentes de primera categoría? Son los que tienen que, o los que hoy día dan boletas o facturas. ¿Quiénes quedan fuera de esto? ¿Quiénes son contribuyentes de segunda categoría? Los que tienen boletas de honorarios o los trabajadores dependientes. Ellos no tienen que hacerlo. Pero todas las empresas o personas naturales que den boletas o facturas tienen que hacer estas declaraciones porque quiere decir que son contribuyentes de primera categoría. ¿Ya? Mari Vallejo nos dice, hola, la contadora de mi mamá ahora no le pide las facturas y dijo que ya no se registran las boletas en el libro porque está todo digitalizado. Ya, eso es algo que tiene cierta parte verdad y cierta parte errónea. ¿Ya? ¿Por qué? Es real que hoy día el servicio de impuestos internos, y acá otra diferenciación, servicio de impuestos internos, no de contabilidad, de impuestos. Lo que fiscaliza el servicio de impuestos internos no es la contabilidad. Por eso que hay muchas personas que dicen, no, yo no tengo libro, nunca me ha pasado nada. Porque no hay quien lo fiscalice. Porque el servicio de impuesto interno lo que fiscaliza son los impuestos. Solo que a veces, cuando tiene una duda o encuentra algo malo de cómo se calcularon los impuestos, nos pide los libros contables para ver cómo se calculó o tener los respaldos de esto. ¿Ya? Entonces, hoy día el Servicio de Impuesto Interno tiene un registro que se llama Registro de Compra y Venta, donde yo tengo que, o se cargan automáticamente todas las facturas emitidas o recibidas, ¿ya? Y desde hoy, y desde este mes, o desde enero, todas las boletas emitidas electrónicas.
Ya todo lo que sea electrónico, si hay algo que no es electrónico, yo tengo que cargarlo al sistema. También la ley me dice que este registro de compra y venta viene a reemplazar el libro de compra y venta. Ya, eso me lo dice también la ley. Pero por otro lado la ley dice que para ocupar el crédito fiscal, o sea, el IVA por las compras, tiene que estar registrada en mi libro. Como recomendación, chicos, recomendación más que la ley, es importante que siempre tengan sus libros de compra y venta de todas formas. No puede ser que tengamos menos información, que nosotros nos olvidemos, no, eso se calcula solo en el servicio de impuesto interno. No puede ser así, nosotros tenemos que controlar. Hay otro curso que tengo que se llama Entendiendo a mi contador, donde les explico cómo ustedes pueden supervisar que el contador está haciendo bien las cosas. ¿Ya? Entonces, para eso, para poder supervisar que no le están pidiendo plata de más ni nada de eso, tengo que tener mis libros. ¿Ya? Tan simple como eso. ¿Ya? Elsa Castro dice, ¿cómo evaluar que un contador está haciendo la pega? Bueno, es lo que les digo. Ya es primero que ustedes tengan todos sus libros. Y con sus libros también hay acciones que ustedes podrían realizar para revisar que lo que está haciendo el contador esté bien. ¿Ya? Eh, Ahí podría yo enseñarle un montón de cosas, pero nos vamos a desviar un montón del tema de hoy día, que es la operación renta. ¿Ya? Pero si quieren podemos coordinar de todo lo que sea la contabilidad básica o entendiendo lo que hace el contador para poder supervisarlo. Se podría hacer otro curso, ahí se lo dejo a los chicos del Banco Estado, o al final en la encuesta que van a poner ahí en el fanpage, ustedes también pueden poner que quieren ese tema para poder revisarlo, ¿ya? Valoración Casas dice, ¿qué son las declaraciones juradas? ¿Podrías explicar eso y cuántas declaraciones existen? Por supuesto, eso lo vamos a ver durante el curso de ahora. ¿Ya? Solamente recuerden que al principio dimos una visión general de lo que era la operación renta y ahora vamos a ir a ver detalle por detalle. ¿Ya? ¿Y qué relación tienen las declaraciones juradas con los impuestos? Perfecto, eso lo vamos a ver hoy. Cristian dice, ¿puede profundizar un poquito más con un ejemplo de primera y segunda categoría? ¿Con cuáles casos se hacen las devoluciones? Ya, ahí como les digo no es tema de hoy, entonces nos vamos a demorar un montón. Tenemos que ver sobre la operación renta, ¿ya? Y la operación renta de empresas. Eso es lo que estamos viendo, que son todas las personas, ya que eso es primera categoría, todas las personas que dan boletas o facturas, ¿ya? No boletas de honorario, boletas de venta. ¿Ya? Ahí tú lo puedes separar. Primera categoría, todos los que den boletas de venta o factura. Y segunda categoría, los que den boletas de honorario o sean trabajadores dependientes. ¿Ya? Entonces, sabemos que la contabilidad es el registro de los hechos económicos diarios de la empresa en base a la partida doble. ¿Ya? En base a esta dualidad económica que tenemos y que hay que aprender a registrarlo. ¿Para qué me sirve? Esto no es para que el contador cobre plata o para darles un cacho, ni nada de eso. ¿Ya? ¿Para qué sirve la contabilidad? Es para la toma de decisiones. Y acá, chicos, es algo que, miren, yo lo he visto bastante. Me ha tocado viajar harto, yo hago mucho curso. Estamos con el Banco Estado, hemos estado con FOSIS, con el Ministerio de la Mujer. Hoy día trabajo con los centros de desarrollo de negocio de Cercotec, de Antofagasta hasta Puerto Aysén. Entonces, hasta con Rapa Nui estamos trabajando. Y lo que más me toca ver en todos estos viajes o capacitaciones es que lamentablemente hoy día el emprendedor no se capacita, no profesionaliza su negocio. Quiere seguir haciendo un negocio así, compro y vendo y que me llegue plata y chao. Pero los que crecen, las empresas que crecen son las que empiezan a profesionalizar su negocio y las que crecen en el tiempo. Porque hay algunas que se pegan una crecida rápida y después así como caen. Ya, sino los que crecen y perduran en el tiempo, ojalá más de 3 4 6 años, 10 años adelante. ¿Qué marca la diferencia? ¿Qué va a hacer que ustedes permanezcan en el tiempo, que ustedes puedan crecer, que puedan avanzar? Es que profesionalicen su negocio. Entonces, hay una frase que yo repito mucho, mucho y la van a ver en mis redes sociales, en todos lados. Sin números es imposible tomar decisiones. Ustedes tienen que saber tener números. Para eso es la contabilidad.
porque con la contabilidad yo puedo tomar decisiones. Con mi libro de compra voy a ver cuánto compré, cuánto IVA tengo a favor. Con mi libro de venta voy a saber cuánto es la venta del mes, cuánto es el IVA que tengo que pagar, ¿ya? Con mi libro de remuneraciones, cuántos son los sueldos, con el balance voy a poder ver si es que la empresa es solvente, no es solvente, si se puede endeudar, si tiene mucho activo, si tiene plata parada, si tiene plata en cobranza, si está muy endeudado. Todo eso lo van a poder ver con la contabilidad. ¿Ya? Por eso es importante tenerla sí o sí. Entonces, la contabilidad contiene libros, ¿ya? Son libros contables que nosotros tenemos que tener. Esos libros, se los voy a detallar así rápidamente, se dividen en dos. Tenemos los libros mensuales, auxiliares mensuales, y los libros anuales, ¿ya? Los libros mensuales son los libros de compra, venta, honorarios y remuneraciones. Compra, venta, honorarios y remuneraciones. Siempre y cuando hayan compras, venta, honorarios y remuneraciones. Ya, si no hay, no hay problema. Y después tenemos los libros anuales. ¿Cuáles son los libros anuales? El libro diario, el libro mayor y el balance. Libro diario, libro mayor y el balance. Ahora mi pregunta es, chicos, ¿ustedes tienen estos libros? Porque no son online. ¿Los tienen físicos? Si no los tienen, estamos cometiendo una infracción. ¿Ya? Entonces sí o sí tenemos que tener estos libros para poder corroborar que tenemos nuestra contabilidad. ¿Cómo yo visualizo estos libros? Ya hay dos formas. Una muy antigua y otra que es la que se está ocupando actualmente. En ninguna la contabilidad es online. ¿Ya? Eso no existe, sáquenselo de la mente. La contabilidad no es online. ¿Ya? Una de las formas de tener mis libros contables, esta forma antigua y arcaica, es ir a las librerías y a los bazares a comprar estos libros que se llenaban a mano. ¿Ya? Eso ya casi nadie lo hace, pero es legal todavía. Todavía es legal. Por otro lado, tenemos a la que yo puedo procesar mi contabilidad en un software contable. Chicos, nunca ocupen Excel, porque el Excel se equivocaron, dieron vuelta a un número, se equivocaron, un error de dedos y quedó pésimo. Ya, y se le echa a perder todo y después para encontrar dónde estaba el error es terrible. Para eso están los software contables, donde yo puedo procesar la contabilidad. Yo la proceso ahí y después tengo que imprimir unas hojas tamaño carta, ya esas hojas comunes que uno compra para la oficina, y se imprimen con un membrete. ¿Qué es el membrete? El nombre de la empresa, el RUT, el domicilio, el giro, los datos del representante legal. Y al ladito un folio único, ¿ya? ¿Qué es el folio único? Es un número. La hoja número 1, la hoja número 2, la hoja número 3, ¿ya? Tenemos estas hojas. Yo puedo imprimir, por ejemplo, de la 1 a la 100 y después tengo que hacer un trámite online en la página del Servicio de Impuesto Interno y pedir que me autoricen los folios. ¿Ya? Entonces me van a autorizar los folios. Yo después tomo estas hojitas, las pongo en mi impresora y empiezo a imprimir mi libro de compra, mi libro de venta, de honorarios, remuneraciones, mi libro diario, mi libro mayor, el balance. Ahí empiezo a imprimir todo, ¿ya? Entonces, sí o sí, tenemos que tener esta información en nuestra contabilidad. La tenemos que tener. Estos son los libros que sí o sí los tenemos que tener. ¿Ya? Obviamente la contabilidad se tiene que ir haciendo día a día. Día a día se tiene que ir haciendo la contabilidad. Se tiene que ir registrando día a día. Pero los libros yo los podría, algunos, imprimirlos. No es que no existan. Imprimirlos una vez al año, que son los libros anuales, y los libros auxiliares mensuales e imprimirlos mensualmente. ¿Ya? Estoy hablando de la impresión, porque nosotros tenemos que tener los libros día a día. ¿Ya? Tenemos que registrar la información día a día.
Mira, acá nos preguntan Tomás y Felipe, nos preguntan si hay algún software que recomiende y si hay alguno gratuito. Eh, a ver, no recomiendo, no puedo recomendar ninguno, ya porque depende del modelo de negocio de cada empresa. Hay software que son mucho más económicos, hay una gran variedad y que nos dan lo justo para poder cumplir con la contabilidad. Hay otras empresas que son más grandes y requieren otros tipos de software. Entonces podemos tener una amplia gama. Gratuitos no les recomiendo ninguno y ni sé si es que existe, creo que no existe ninguno gratuito. Ya a menos que alguien haga algún malabar ahí computacional, informático, pero no existen gratuitos. Si se existiera no se los recomiendo nunca. ¿Por qué? Porque la contabilidad, como está determinada en base a legislación, a leyes, las leyes siempre van cambiando. Ya entonces estas leyes que van cambiando nos van a hacer que necesitemos sí o sí que un software tenga soporte y alguien que nos venda o que nos preste el servicio de soporte obviamente va a cobrar, no puede trabajar gratis. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a los software. Cuando yo tengo mi contabilidad lista, ya contabilicé todo, recién ahí calculo los impuestos. Recién teniendo mis libros puedo ir a calcular mi impuesto a la renta o mis impuestos mensuales. Entonces cuando ustedes me dicen, no, es que yo mismo me declaro mi impuesto, yo ya tengo casi un 99% de seguridad que lo tiene malo, porque ¿cómo lo calculó sin la contabilidad? ¿Qué es primero? Como el dicho, el huevo y la gallina. ¿Qué es primero? Primero es la contabilidad, después los impuestos. Una parte y la otra termina. Ya, ese es el orden. No le estoy dando nada fuera de lo común, fuera de lo que aparece en los libros, nada fuera de lo que se ocupe aquí en Chile y en todo el mundo, nada fuera de lo que ocupan las empresas normales. El tema es que como emprendedor muchas veces nos queremos saltar las cosas y eso va a traer consecuencias, chicos. Hagámoslo bien. ¿Por qué soy tan insistente en eso? Porque es su plata, es su negocio, es su tiempo. No haga las cosas mal porque lo único que va a salir perjudicado es usted mismo. Entonces, cuando yo tengo esto de la contabilidad lista, ya para empezar a calcular los impuestos, tengo que saber también que en Chile existen dos formas de llevar la contabilidad. ¿Ya? Una de estas formas es la contabilidad completa, que es la contabilidad que existe aquí en la China, en todos lados. Que en otras palabras podría decir es la contabilidad. ¿Ya? Entonces, sí o sí, tenemos que saber que tenemos que tener la información y que no nos están pidiendo nada del otro mundo. Es el tema, chicos, no nos están pidiendo nada del otro mundo. Es que nos quieren complicar, que nos complican la vida. No nos están pidiendo nada del otro mundo que no le pidan a todos los que ejercen una actividad económica aquí y en todo el mundo. Entonces muchas veces somos nosotros los que nos queremos resistir. ¿Ya? Entonces, sí o sí tenemos que ordenarnos y meternos en la regla general. ¿Ya? Ahora, hay otro, hay otro tipo de contabilidad y que este, chicos, es un invento chileno. Es netamente un invento chileno, que es la contabilidad simplificada. ¿Qué quiere decir la contabilidad simplificada? Que yo ya no tengo la obligación de llevar ninguno de los otros libros que hablamos, sino solamente un libro de ingresos y egresos. O sea, lo que entra y lo que sale, un libro de la caja, lo que entra y lo que salga. Pero de todas formas tengo que tener este libro. Y entonces la contabilidad simplificada también me hace tener un libro. ¿Cuándo? Para ir a responder algunas preguntas que me enviaron, ¿cuándo nos conviene tener contabilidad completa o contabilidad simplificada? Comienzo por la simplificada y les doy un ejemplo. Me pasó que una chica emprendedora de San Fernando, me dijo, Julio, yo no necesito tomar decisiones ni necesito los libros contables porque yo tuve que iniciar actividades porque la municipalidad me lo pedía para darme la patente. Pero yo viernes y sábado abro el patio de mi casa y vendo, y ya tenía el cálculo, vendo 100 completos y vendía 10 kilos de papas fritas. Eso era todo.
Dijo, con eso a mí me entra la plata justa para poder ayudar en mi casa. No me interesa poner un local, no me interesa crecer, no, expandirme a otros lados, vender más completos, no. Yo porque con eso estoy tranquila, me decía, porque yo voy, compro la misma cantidad todas las semanas y vendo eso y me llegan los ingresos que necesitamos para la casa. Entonces, ahí les servía la contabilidad simplificada, lo más fácil posible. Pero si usted quiere crecer, usted quiere aumentar sus ventas, quiere poner un local, más locales, quiere vender por internet, vender a otra región, importar, exportar, quiere hacer crecer su negocio, sí o sí necesita tomar decisiones y para las decisiones necesita números. Entonces ahí tiene que tener contabilidad completa, sí o sí contabilidad completa. ¿Ya? Preguntas, acá dicen, valoración casas, dice, ¿cómo el contador puede confeccionar el balance de la señora Juanita si la señora Juanita nunca anota las transacciones en el libro diario? Ojalá responda esta pregunta que le he consultado a varios y que nadie responde. Porque la señora Juanita no tiene que anotar ninguna transacción en ningún cuaderno. Lo que ella tiene que hacer es que por cada compra tener un respaldo, que son las facturas de compra, y por cada venta dar la boleta. Hoy día boleta electrónica, antes boleta manual. Con esos registros yo ya puedo confeccionar el balance. Porque la señora Juanita del almacén de la esquina no vende a 30 ni a 60 días, ni tampoco paga a 30 a 60 días. Entonces ella paga y le pagan al contado. Entonces, por un lado, con todas las compras con factura y con todas las boletas de venta, yo tengo toda la información para armar el libro diario, el libro mayor y el balance, el libro de compra y el libro de venta. Entonces, con eso se puede hacer sin ningún problema. ¿Ya? Ana María Palma dice, según el régimen en que esté, son los libros que debo tener. No, no tiene que ver con el régimen. Ya no tiene que ver con los regímenes tributarios. Tiene que ver con el tipo de contabilidad. Y como les decía, tenemos dos tipos de contabilidad. Contabilidad completa, contabilidad simplificada. Contabilidad completa tengo que tener libro compra, venta, honorario y remuneraciones y el libro diario mayor y balance. Y en la contabilidad simplificada, el libro de ingresos y egresos. Y yo también como recomendación les aconsejo que tengan los auxiliares igual, para que puedan revisar su cálculo de impuesto mensual. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que tener súper claro, chicos, que normalmente trae confusiones, es lo siguiente. Existen dos temas que tenemos que diferenciar mucho. Uno de ellos es lo financiero y otro es lo tributario. ¿Qué es lo financiero? Son las finanzas de la empresa que nos ayudan a tomar decisiones. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que las finanzas, siempre cuando hablemos de contabilidad, cuando hablemos de balance, vamos a estar hablando de las finanzas, de lo financiero, lo que me ayuda a tomar decisiones. Cuando hablemos de declaraciones, cuando hablemos de impuestos, cuando hablemos de ley, vamos a estar hablando de cosas tributarias. Eso es muy importante, tener la separación de lo financiero, que es lo contable, y lo tributario, que son las declaraciones de impuestos. Son dos cosas súper distintas, ¿ya? Que van muy juntas, pero son distintas. Macarena dice, ¿cómo efectúo la operación renta si soy independiente? Porque este año no he tenido movimiento. ¿Debo hacerlo igual? Bueno, a pesar de que no estamos viendo hoy día la operación renta de los independientes, ya tú tienes que entrar desde abril a ver en tu impuesto o en tu página del Servicio de Impuesto Interno si es que tienes alguna propuesta de declaración, si es que tuviste algún movimiento y ahí ver si es que lo puedes hacer o no. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener súper diferenciado lo tributario y lo financiero. Siempre diferenciado. Después, tenemos que saber cuáles son los impuestos que nosotros tenemos que pagar. Y acá, anualmente, porque hoy día no estamos hablando de impuestos mensuales, estamos hablando de impuestos anuales, ¿ya? Tenemos dos impuestos, que son el impuesto a la renta. ¿Ya? El impuesto a la renta de las empresas es el impuesto de primera categoría. Ese es impuesto de primera categoría. ¿Ya? Y el impuesto a la renta de las personas naturales se llama impuesto global complementario. ¿Ya? Entonces tenemos el impuesto para las empresas, es el impuesto de primera categoría, y el impuesto para las personas naturales, el impuesto global complementario.
La única excepción a todo esto, que pueden haber personas naturales que tengan inicio de actividades en primera categoría, entonces van a tener que declarar en el mismo formulario impuesto de primera categoría y impuesto global complementario, ¿ya? Más que para que sean expertos en impuestos, chicos, yo no los quiero enredar ni complicar hoy día. Tienen que saber que las empresas pagan un impuesto y las personas otro. Así de simple, y así lo simplificamos, ¿ya? Otra cosa que debemos saber para nuestra declaración de renta de este año es que Chile viene con varios cambios. Venimos con muchos cambios hacia atrás en temas tributarios. Venimos con muchas reformas. Incluso en el año 2017 se creó la reforma más grande desde el año 83. ¿Ya? Y esta reforma del 2017 duró 2 años. O 3, 2017, 2018 y 2019. Ya duró solo 3 años, que es la que le estoy presentando acá. Entonces, acá también, más que para que se lo aprendan de memoria, es que sepamos que este impuesto o esta reforma tributaria que vivimos nos cambió un poco los regímenes tributarios. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Primero, todos ustedes tienen que saber cuál es el régimen tributario al que están acogidos. Es que yo no sé, pueden ir a su página del Servicio de Impuestos Internos, entran con el RUT y la clave de su empresa y les va a aparecer de inmediato un cuadro azul donde va a aparecer qué régimen tributario son ustedes. ¿Ya? Eso les va a aparecer de inmediato ahí porque todos tienen que saber cuál es su régimen tributario. ¿Ya? Yo esto más que explicárselos quiero que sepan que existieron porque hoy día existen nuevos regímenes tributarios. Pero, ¿por qué es importante esto, chicos? Sobre todo para los que lleven un poquito más de tiempo. Porque hoy día estamos igual que los profes de historia en el colegio. Tenemos, me acuerdo que cuando uno estudiaba historia en el colegio teníamos antes de Cristo, después de Cristo, ¿cierto? Entonces hoy día, sobre todo para los emprendedores que llevan más tiempo, uno tiene que ver, ya, pero las utilidades que tú generaste y que tienes que pagar impuestos, ¿se generaron antes de la primera reforma, después de la segunda, antes de la tercera, después de la tercera reforma? ¿Cuándo se hicieron? Eso hoy día es súper importante, ¿ya? Porque nos va a ayudar a ordenarnos, a saber que hoy día sí o sí necesitamos la asesoría. Esto no es llegar y entrar al servicio de impuesto interno y darle a aceptar a la propuesta. Chicos, tenemos que ser un poquito más literales. De repente el emprendedor se pone un poco creativo. Tenemos que ser más literales. Cuando el servicio de impuesto interno nos entrega algo, una propuesta, ¿qué está diciendo? Propuesta. Las propuestas ustedes las tienen que revisar. Por ejemplo, si ustedes, ¿qué me pasa a mí cuando llega un cliente a JK Consultores? Ya me escribe, no sé, por el Instagram JK Consultores o por la página web jkconsultores.cl y me pide una propuesta de los servicios contables. ¿Qué es lo que hago? Yo le entrego una propuesta para que el cliente la revise. Y si está de acuerdo, toma los servicios. Si no está de acuerdo, me va a hacer las observaciones para poder llegar a un acuerdo. Entonces el Servicio de Impuesto Interno lo que nos está entregando es una propuesta para que nosotros la revisemos. ¿Y con qué se revisa? Con los libros contables. ¿Se fijan que ahí se va relacionando todo? Entonces, si el Servicio de Impuesto Interno nos diera algo para llegar y apretar un botón, lo que nos mostraría sería una liquidación de impuestos, donde yo solamente tengo que ir a pagar. O a poner mi cuenta para que me hagan la devolución. Pero ellos no nos están entregando una liquidación de impuestos, nos están entregando una propuesta. Entonces, eso es lo que yo tengo que saber que estoy haciendo. Propuesta. Entonces, yo tengo que revisarla con mis libros contables, si la información cuadra o no cuadra. ¿Ya? Entonces, vamos viendo cuáles son los actuales regímenes tributarios que hoy día existen. ¿Ya? Hoy día tenemos 3 principales regímenes tributarios bajo renta efectiva. El primero, ¿y por qué tienen números y letras? Porque esos son los números y letras de donde aparece
en la ley de impuesto a la renta. Entonces el primer régimen tributario aparece en el artículo 14, letra A de la ley de impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, tenemos que el primer régimen tributario se llama general semi-integrado, o el 14A. ¿Quiénes pueden estar en este régimen general semi-integrado? Son todas las empresas que anualmente facturen más de 75.000 UF, o sea, más de 2.000 millones de pesos aproximadamente al año. Y se suman todas las empresas relacionadas que tenga. ¿Ya? Entonces, normalmente este régimen tributario, como para no hacerla tan difícil con números, es para las grandes empresas, para los que estén facturando anualmente más de 2.000 millones de pesos. Entonces, las grandes empresas tienen que estar en este régimen tributario. Ahora, esta empresa tiene algo especial, que la tasa de impuesto de primera categoría es de un 27%. Entonces la tasa de impuesto de estas empresas es un 27%. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que las pymes, no así las empresas, las grandes empresas, sino las pymes o las MIPYMES en Chile no pagan impuesto a la renta? Me dice, pero ¿cómo? Si hay impuestos que pagar. Ya, lo que pasa es que el impuesto que pagan las empresas, todas, incluso todas estas que estamos revisando acá, la empresa paga el impuesto y ese impuesto se lo devuelven al socio. Eso tributariamente se llama que se lo dan como crédito. Entonces, la empresa paga un impuesto y ese mismo impuesto es un crédito para el socio. Le devuelven esa plata al socio. ¿Cuál es la única excepción a esta regla? Son las grandes empresas. El artículo 14A, el que estamos viendo ahora. ¿Ya? Este artículo 14A de general semi-integrado lo que hace es entregar el impuesto que paga la empresa, este 27%, al socio no se le devuelve todo. Se le devuelve solamente el 65%. El otro 35% queda a favor del fisco. Entonces se lo voy a decir en otras palabras para romper varios mitos que aparecen en la tele. Hoy día las grandes empresas pagan más impuestos. ¿Usted sabía que el 80% de la recaudación de impuestos es por las grandes empresas? Entonces, chicos, hoy día las grandes empresas pagan más impuestos. ¿Por qué? Porque primero tienen una tasa más alta, que es de un 27%, y segundo, de ese 27%, a los socios solamente le devuelven el 65% y el restante, el 35%, queda para el fisco. ¿Ya? Después tenemos los regímenes ProPyme. Avanzando, tenemos los regímenes ProPyme, que son que aparecen en el artículo 14D de la ley de la renta. Ya en el artículo 14, letra D. Y esos se dividen en dos. Está el artículo 14D número 3 y número 8. El número 3 es el ProPyme general. ¿Cuál es el ProPyme general? Es donde están la mayoría de las, están todas las pymes. ¿Ya? Todas las, incluso siendo más exacto, donde pueden estar todas las MIPYMES, o, como lo vamos a ver enseguida, las empresas que facturen o que vendan en promedio de los últimos 3 años menos de 2.000 millones de pesos aproximadamente, 75.000 UF. ¿Ya? Entonces, tenemos que sí o sí saber que antes de crear mi empresa o de antes de pagar los impuestos, tenemos que saber cómo, en qué régimen tributario estoy, en qué régimen tributario estamos. ¿Ya? Entonces, sabemos que en el ProPyme general, en el que menos de 75.000 UF, o sea, desde un peso de venta hasta 2.000 millones, la tasa de impuesto a la renta
es de un 25%, ¿ya? La tasa de impuesto a la renta es de un 25%, pero por normativa, por una ley que salió ahora por los temas del COVID, por los años tributarios 2021, 2022 y 2023, se rebaja esa tasa del 25 al 10%. Entonces, es un 25%, pero por estos 3 años va a ser un 10%, después vuelve al 25%. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que la tasa de impuesto hoy día, para este año, para la operación renta de 2021, para todos los que están en el régimen del 14D número 3, que es el ProPyme general, es de un 10%. Ahora, todo el impuesto que pague la empresa se le va a devolver completo a los socios. O sea, si la empresa pagó 1.000.000 de pesos, ese 1.000.000 de pesos se le va a devolver al socio. Va a ser un crédito para pagar sus impuestos al socio. ¿Ya? Si son 2 socios con un 50% de cada uno, el 1.000.000 se divide en 2, obviamente, y así si es que hay más socios o distintas participaciones. Entonces, ya sabemos que la tasa de impuesto es de un 25%. Y por 3 años, un 10%. Y que todo el impuesto que paga la empresa lo va a tener como crédito el socio. Y después viene el ProPyme transparente. El ProPyme transparente, la tasa de impuesto a la renta es 0. ¿Ya? No tiene que pagar impuesto a la renta. Pero ojo, siempre una planificación tributaria va sumando la empresa y los socios. Siempre cuando alguien le haga una planificación tributaria, ahora usted puede decir, ya, pero planificación tributaria estamos hablando de palabras mayores, si yo tengo un negocio chiquitito. No, es que es planificación tributaria, es planificar los impuestos. Es saber cuánto tengo que pagar. Es una planificación tributaria. Obviamente lo hace alguien que estudió temas tributarios para poder ordenarlo bien. Pero no es algo tan terrible ni algo que va a llegar alguien y le va a cobrar 3 millones de pesos por eso. Su mismo contador debería hacerlo, ya dentro de los honorarios que les paga. Entonces, sí o sí, tenemos que hacer la planificación tributaria empresa socios, ¿ya? O si yo no tengo socio, empresa y dueño, a eso me refiero, ya que es la declaración de la empresa y la declaración mía como persona. Ambas se tienen que sumar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se tienen que sumar? Porque muchos dicen, no, yo me voy a ir al ProPyme transparente porque así no pago impuestos. Pero ustedes saben que el ProPyme general y el ProPyme transparente, al final, cuando tenemos la declaración de la empresa, la declaración de los dueños, raya para la suma, pagan lo mismo. Es exactamente lo mismo. Porque recuerden que en el ProPyme general pagamos un impuesto del 10%, pero eso se le devuelve al socio, se hace efecto cero. En el ProPyme transparente lo que se está evitando es darse la vuelta nomás. No pago y tampoco recibo. Entonces, efecto cero. ¿Ya? En los dos regímenes ProPymes se paga lo mismo. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer nosotros siempre, y lo que más yo siempre trato de hacer cuando la gente nos pregunta o nos habla por las redes sociales de JK Consultores o en la página web de jkconsultores.cl, o incluso me hablan a mí a mi Instagram, ya Julio Flores JK, ese es mi Instagram, Julio Flores JK. Normalmente cuando me escriben, me mandan un audio, me hacen una pregunta, yo siempre les respondo lo mismo. Cuando usted tiene que hacer una planificación tributaria, tiene que hacerlo en conjunto, con la empresa, con su negocio y con ustedes como dueños, ¿ya? Eso siempre es muy importante para tener el efecto que nosotros esperamos. Entonces, vayamos rápidamente a pasar a algunos temas que tienen que ver con la legislación, con lo que nos pide la renta para esto, ¿ya? Si yo voy a estar en el ProPyme general o en el transparente, lo que estoy haciendo o los requisitos que me piden es que no facture más de 75.000 UF al año o que mi capital inicial no haya sido mayor a 85.000 UF.
estamos hablando de más de 2.500 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, normalmente los que no califican acá son las grandes empresas, pero los que somos pequeños siempre vamos a calificar acá. ¿Ya? Ahí entrega en lo que estamos viendo algunas formas de cálculo de estos topes, que el promedio de los 3 años, las ventas se considera el promedio de los 3 años, que se toma el valor de la UEF del último día, y ahí vamos explicando cómo se calcula básicamente. ¿Ya? Pero hay algo que yo quiero separar nuevamente. ¿Se acuerdan cuando dijimos, ya, que teníamos una cosa era la contabilidad y otra cosa era los impuestos? Que hablamos de lo financiero y lo tributario. Ya, acá sigue pasando esto mismo. Porque uno tiene la contabilidad de una forma, pero hoy día tenemos la tributación de otra forma. Y es un poco lo que está acá. Ambos regímenes ya van a tributar simplificadamente. Ya les voy a explicar qué significa eso. La tributación va a ser simplificada, pero la contabilidad, para los que están en el 14D número 3, es completa, y para los que están en el 14D número 8, es simplificada. Y entonces tengo unos con contabilidad completa y otros con contabilidad simplificada. Igual la ley deja la opción de poder cambiarse, ya, pero por default, por defecto, ya estamos en esos cuando elegimos estos regímenes tributarios. Entonces podemos tener contabilidad completa o simplificada, pero en ambos regímenes la tributación es simplificada. ¿Ya? Nancy dice, hola, ¿qué pasa para los que no tienen socios? Ya, es que quizás no me supe explicar ahí. Si ustedes constituyeron una empresa y son solo ustedes, hicieron una sociedad por acciones o una EIRL y son solo ustedes, ustedes son el socio de la empresa o el accionista, el dueño. Ya, por eso que hablamos de tomar la empresa con los socios. Ya, o el negocio con el dueño, es lo mismo. Ya, no necesariamente es que tengan que tener más socios. Usted es el socio, el dueño. ¿Ya? Eso también, cuando usted me dice yo no tengo más socios, nos estamos refiriendo a usted como dueño de la empresa. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que la tributación, acuérdense, que es distinto a la contabilidad? ¿Qué significa que la tributación sea simplificada? En que nos libera de aplicar corrección monetaria. Entonces, a todos los montos no le tenemos que aplicar el factor del IPC, la inflación. Que la depreciación instantánea del activo movilizado en el mismo año de adquisición, ¿qué quiere decir? Que cuando usted compra un activo fijo, ¿qué es un activo fijo? Un vehículo, equipos computacionales, muebles, maquinaria, todas esas cosas que uno compra para ocuparlas en el negocio, ¿ya? Yo no las compro para venderlas, las compro para ocuparlas. Ese es mi activo fijo. Entonces, el Servicio de Impuesto Interno nos da una tabla de vida útil, de cuánta es la vida útil de estos activos tributariamente hablando. Ya ahí tenemos la vida útil normal y acelerada. Pero esta tributación simplificada dice, mira, no pesques lo que dice el Servicio de Impuesto Interno, o no pesques esa parte de la ley, ¿ya? Si no, el activo fijo que tú compres en el mismo año se va todo a gasto. Pero es que en la tabla de vida útil normal me dice que las camionetas se deprecian en 7 años. No, la tributación simplificada dice ahora que la camioneta se lleva como gasto completo en el mismo año que compré. ¿Ya? Eso significa que tiene depreciación instantánea. Después, se reconoce como gasto o egreso la existencia de insumo no enajenado a fin de año. Tú vas a llegar a fin de año y todo lo que tengan en inventario, todas las mercancías que tengan en inventario, también se van a reconocer como gasto. Siempre y cuando hayan sido pagadas por usted al proveedor. Si usted las pagó al proveedor y las tiene en su poder y todavía no las vende, se van a considerar como
también como gasto en esta tributación simplificada, ¿ya? Después, la base imponible se determina sumando ingresos del giro percibidos y deducciones de los gastos pagados. Entonces, ¿cómo vamos a tomar? Vamos a tomar en nuestro balance todo lo que hayamos vendido y que esté pagado, y todo lo que hayamos gastado y que también esté pagado. Siempre tiene que estar pagado. Y la diferencia entre ambos va a ser la base tributable para yo poder pagar mis impuestos, ¿ya? Y los bienes o servicios pagaderos a plazo se rebaja del valor pagado del ejercicio, ¿ya? Esto es súper técnico porque ustedes van a tener el gasto, por ejemplo, de... Sumemos, de un computador, por ejemplo, o de una mercadería. Pero ustedes la compraron en diciembre y la van a pagar en febrero. En el balance financiero, recuérdense la diferencia, en la contabilidad, en lo financiero, va a aparecer como gasto. Pero yo, en el cálculo de mi base imponible, lo tengo que restar, o sumar, mejor dicho, lo tengo que agregar, porque no está pagado. Entonces, si no está pagado, no lo puedo ocupar como gasto, ¿ya? Entonces, sí o sí necesitamos tener esto claro. ¿Y cómo yo ordeno esto? ¿Cómo yo sé si está pagado o si no? Con mis libros contables, con un auxiliar de compra, con mi libro de compra y venta. ¿Ven que al final uno sí o sí necesita la contabilidad para esto? ¿Qué pasa para los que venían desde antes, que iniciaron actividades en el régimen tributario anterior, en el 2019? ¿Qué pasa con todos los saldos que traen en el balance para hoy día? Primero, la pérdida, si es que tenían pérdida acumulada, se va a reconocer como un gasto. O sea, todos los que traían pérdida acumulada, este año se va a reconocer como gasto. Si traían activos fijos depreciables, o sea, si tenían activos fijos y todavía no depreciaban todo, porque la vida útil, según lo que nos daba la tabla del servicio de impuesto interno, era más tiempo, el valor libre, o sea, el saldo menos la depreciación, también se va a llevar a gasto. Toda la existencia pagada que yo tenga como inventario, toda la mercadería que yo tenga pagada como inventario, también se va a llevar a gasto, ¿ya? Cualquier gasto diferido, o sea que yo lo pago y me llegó después y después lo hice y tienen todos estos revoltijos de la fecha de pago versus la facturación, también se tienen que ajustar acá, ¿ya? Mira, acá nos hace una pregunta Marco Galarza, dice, en una IRL tiene que hacer la declaración de renta en la persona y la empresa. Así es, Marco, son distintos, son RUT distintos. La IRL tiene un RUT que tiene que hacer su declaración y la empresa, la persona, el socio, el empresario individual, también tiene su propio RUT y tiene que hacer su declaración de impuestos. Son dos declaraciones, ¿ya? Hay un tema que es súper importante también que lo tenemos que considerar para nuestra declaración de renta, ¿ya? Que tiene que ver con, no sé si han escuchado ustedes hablar del PPM, pago provisional mensual. Normalmente todos los que tienen empresa o tienen algún negocio y que hacen sus declaraciones de renta mensual, tienen están pagando este pago mensual, están realizando este pago mensual, ¿ya? Primero, veamos qué dice la teoría, primero antes de ir a explicarlo. El PPM, o pago provisional mensual, es un porcentaje de los ingresos netos mensuales que se debe pagar mensualmente, ¿cierto? Como provisión para el pago de impuesto a la renta de primera categoría. ¿Qué tiene que ver esto con la operación renta? Es que nosotros, si estamos, por ejemplo, en el régimen del 14A, el general semi-integrado, o en el 14D número 3, que es el PROPYME general, y vamos a tener que pagar impuesto en abril, independiente que después en mayo se le va a devolver al socio, ¿ya? Pero si tenemos que pagar impuesto en abril, muchas veces ese impuesto es un monto alto, porque nos fue bien, porque vendimos harto. Y no tengo de dónde sacar la plata para pagarlo.
Para eso es el ppm que se paga mensual. ¿Ya? Sí o sí, para eso es el ppm que se paga mensual. Lo voy a explicar más en detalle, pero antes quiero responder una pregunta. Guillermina Guzmán dice, ¿es necesario que el libro se timbre ante el servicio o es solo para que yo lleve un orden? Tienen que ir, mira, es que hasta antes de la pandemia, todos los libros tenían que timbrarse presencialmente en el servicio de impuestos internos y le ponían un timbre de agua. ¿Ya? Hoy día, con la pandemia, tú puedes hacer un trámite online y pedir que te autoricen los folios. Pero estas hojas, estos libros, tienen que estar autorizados por el Servicio de Impuesto Interno. Cuando yo te decía los folios que vamos a imprimir las hojas de la 1 a la 100, entonces tenemos del folio 1 a la 100. Estos folios tienen que estar autorizados por el Servicio de Impuesto Interno para que estos libros tengan validez. Si no, no tienen ninguna validez ante el Servicio de Impuesto Interno. Ya, volviendo al ppm, entonces, el ppm va a ser el monto que yo voy a ir guardando. ¿Dónde está la palabra clave? Si la vemos ahí en la presentación, dice pago provisional. Esa es la palabra clave, provisional, porque viene de provisión, de guardar, de ahorro. Nosotros todos los meses vamos a ir guardando dinero para cuando llegue abril tener dinero para pagar el impuesto a la renta. Y aquí normalmente me pasan tres situaciones. Una, que las personas mensualmente dicen, no, pero es que yo no quiero estar pagando tanto impuesto, así que voy a pagar lo menos posible. Ya, en ese caso, cuando usted quiere pagar lo menos posible, después ¿con qué plata pagó el impuesto? Porque vamos a llegar a abril y tiene que pagar 2 millones de pesos, 3 millones, 10 millones de pesos de impuestos y juntó en ppm 300 lucas. ¿Y de dónde saca el resto? ¿Ya? Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Y ahí es cuando tengo que ir a pedir pago diferido, que me hagan un convenio en la tesorería, o conseguirme la plata, un préstamo. ¿Ya? Entonces, no me sirve pagar siempre el mínimo. Me pasó con otra persona, yo estaba dando un curso la otra vez de impuesto y todo esto. Y una chica me dijo, profe, mira, mi jefe, yo trabajo en una consultora contable, me dijo, y mi jefe a todos sus potenciales clientes les promete que si toman sus servicios van a tener devolución de impuestos. ¿Ya? Y eso está malo y es antiético. ¿Qué es lo que hacía este contador? Lo único que hacía era colocarle un ppm más alto al cliente. Le colocaba un ppm más alto. Entonces después cuando llegaba abril y si el cliente tenía que pagar 2 millones de pesos, tenía 3 millones que juntó en ppm. Entonces el fisco, el millón que sobró, se lo devuelve. Y la persona estaba súper contenta, me devolvieron impuestos. Mentira, lo que le devolvieron fue un pago que hizo de más. No le están devolviendo ningún impuesto, solo fue un pago que hizo de más. Y que tampoco le sirve como un ahorro, porque esa plata que pagó de más la podría haber rentabilizado en el negocio durante el año. Entonces lo ideal es tener la tasa justa de ppm. Mira, acá Marco nos dice, ¿cuánto puede ser el porcentaje mensual de ppm? ¿O es según las ventas netas que uno maneje? ¿Cómo se debería calcular? Porque miren, en la ley me muestra esta fórmula que está acá, que no quiero que se la aprendan, ¿ya? Porque no sirve para nada, pero se las tengo que mostrar porque la ley la muestra, donde toma el impuesto a la renta que pagué el año pasado, menos el ppm que junté el año pasado, y ese resultado lo divido por el ppm que junté el año pasado. Eso me hace una regla de 3, me da un porcentaje adicional. Después tomo la tasa promedio que ocupé el año pasado y le sumo el adicional. Ya, recuerden, no se lo tienen que aprender porque esto les voy a mostrar que no sirve. Después, esto me va a dar una nueva tasa. Esa nueva tasa le voy a aplicar el factor de la inflación del IPC y me va a dar la nueva tasa actualizada. ¿Por qué yo digo que esto no sirve? Porque nosotros sabemos que nuestra vida de emprendedor, nuestras ventas son así. A veces nos va mejor, a veces nos va peor. Entonces, ¿cómo yo puedo proyectar para el año que viene con el año pasado? Si no somos una minera que tiene un contrato cerrado a 10 años, ni somos una empresa de energía que la utilidad se la regula el Estado. Nosotros todos los años son distintos, entonces ¿cómo voy a proyectar con algo del año pasado?
Y para responder la pregunta de Marco, ¿qué es lo mejor? Y acá volvemos a la contabilidad, chicos. Tener los números. ¿Qué hacemos? Les doy un ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en JK Consultores? Dependiendo del plan que haya tomado el cliente, puede ser trimestral, semestral o anual, le calculamos y decimos, si hoy día tuviéramos que pagar impuestos, porque tenemos libros, tenemos un balance, ¿cuánto deberíamos pagar de impuestos? Tanto. ¿Cuánto llevamos de ppm? Ya, entonces vemos cuánto llevamos juntado de ppm. Tanto. Entonces ahí vamos viendo si es que vamos por debajo, si es que vamos muy sobre el monto y empezamos a bajar, a subir la tasa. No es una fórmula lineal, no es una fórmula directa, es solamente proyección en base a los números. ¿Y de dónde saco los números? De la contabilidad, porque lo que yo les dije, les voy a repetir todo el rato, y lo van a ver en mis redes sociales. Sin números es imposible tomar decisiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no quiero que les pase el efecto de lo que puse acá en la presentación. Supongan que tenemos una empresa que tiene 10 millones de utilidad, ¿ya? Durante el año, no de venta, de utilidad, de ganancia, durante el año tuvo 10 millones de pesos. Supongamos que esto no está con la actual ley del 10%, pero supongamos que tienen que pagar 25%. Son 2 millones y medio que tienen que pagar en abril. Que sabemos que esos 2 millones se le van a ir como crédito al socio y se los van a devolver en mayo, pero en abril los tengo que pagar. Entonces, si yo gané 10 millones de pesos, se supone que estoy ganando mensualmente promedio 8.333.000 pesos. Ahora, sabemos que nosotros no somos los mejores ahorradores del mundo. Si me llegó esa plata, normalmente la voy a gastar. Entonces, cuando llega abril, no tengo nada juntado, tengo que pagar 2 millones y medio y ese mes solamente gané 800.000 pesos. ¿De dónde saco el resto? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tengo de ppm? Por eso es importante tener ordenadito el ppm y tener una buena base para eso, ¿ya? Una buena planificación, y esa planificación se hace con el contador y con los libros contables. Mabel dice, ¿todos los meses hay que colocar el mismo ppm o puede variar cada mes? Ustedes pueden variar todos los meses. La ley sugiere que lo reevaluemos cada 3 meses, pero ustedes lo pueden cambiar cuantas veces quieran, ¿ya? Renta líquida imponible o base imponible, ¿ya? Más que leer todo el detalle, básicamente es la conciliación de lo financiero con lo tributario. ¿Se acuerdan que dijimos lo financiero es la contabilidad, es el balance, y lo tributario son los impuestos? Entonces yo voy a tomar el resultado del balance, le voy a aplicar todas las leyes, todas las leyes que tengan que ver con impuestos, y voy a llegar a la base para pagar impuestos, a la base tributable. Entonces, yo puedo tener que mi contabilidad, mi balance me dice que tuve una utilidad de 10 millones de pesos, pero quizá mi base tributable me dice que son 8 o que son 15. Va a depender de las leyes que se le apliquen a mi tipo de empresa, a mi tipo de negocio. Entonces, ¿cómo es más o menos la forma de cálculo así a simple vista para que ustedes tengan una idea solamente? Es que voy a tomar el resultado del balance, o sea, el resultado financiero, ¿ya? Y le voy a agregar los agregados, deducciones, desagregados según la ley, ¿ya? Eso va a provocar que tenga mi base imponible. A esta base imponible le voy a aplicar el impuesto. Si estamos en el 14A, el 27%, si estamos en el 14D3, el 10%, y si estamos en el 14D8, el 0%. A ese monto que tenga que pagar de impuestos le voy a restar los créditos directos, ¿ya? Acá tampoco los quiero complicar, pero quiero que sepan que existe, ¿ya? Que son créditos que van directo al impuesto, como está el crédito CENSE, hay donaciones, hay compras de activos fijos, hay varias cosas que pueden ir como un crédito directo a pagar esto. Después está el ppm, que también es algo que nos va a ayudar a pagar el impuesto a la renta, según lo que habíamos hablado. Y acá, chicos, acá me quiero detener un poquito, que está el impuesto único del 40%. Este es un impuesto
Y en realidad, aunque la ley dice que es impuesto, para mí es una multa que pasan a todas las personas que compran sin documentación. Chicos, si ustedes hacen un negocio, inician actividades, ya no pueden seguir trabajando como antes. No pueden comprar sin factura. Todo lo tienen que comprar con factura. Porque si no, acá van a terminar pagando un impuesto de un 40%. Yo la otra vez en un curso que hice mostraba el ejercicio de que si usted compra algo a 100.000 pesos sin factura y a 120.000 pesos con factura, el costo real, lo que de verdad les costó el producto, con factura son 60.000 pesos aproximadamente. Sin factura, su costo son 150.000 pesos, porque va a tener que pagar multas por comprar sin factura. Entonces, todo lo que compremos es con factura. Recuerden, profesionalicemos el negocio y dejemos de trabajar a lo que resulte. ¿Ya? Entonces, también, si compramos sin documentar, vamos a tener que pagar este impuesto adicional. Y ahí el resultado de esto nos va a decir si tengo devolución o pago. ¿Ya? ¿Se recuerdan cuando hablamos al principio de las declaraciones juradas? Ya, acá hay muchas declaraciones juradas. Ya, son muchas. Pero hay algunas que son específicas para ciertas situaciones, específicas para ciertos tipos de entidades o empresas. Hay algunas que son específicas para la AFP, para los bancos, para las aseguradoras, ¿ya? ¿Cuáles son las que normalmente tienen que hacer los emprendedores? Normalmente les van a tocar estas que están acá. Primero está la DJ, DJ es la abreviatura de declaración jurada, la DJ 1835, donde vamos a declarar los montos de arriendo que hemos pagado. ¿Ya? Entonces tenemos que pagar los montos de arriendo o declarar los montos de arriendo que hemos pagado. ¿Hasta cuándo tenemos fecha? Hasta la próxima semana, chicos, hasta el 24 de marzo. ¿Ya? Hasta el 24 de marzo tenemos plazo para declarar la DJ 1835 de arriendos. Si no la declaramos, tengo multa. ¿Ya? Cristian dice, si la empresa da pérdida tanto en libros como en lo que tiene el sí, ¿cómo se harían estos cálculos? Ya, es que todo esto se sigue haciendo porque esto, si es que, a ver, primero partamos, la contabilidad. Si la contabilidad me da pérdida, mi resultado financiero va a ser pérdida. A eso le voy a aplicar los impuestos, ¿cierto? Todo lo tributario y me va a dar un resultado tributario. Si este resultado tributario sigue siendo pérdida, esa pérdida se va a acumular para el año que viene. Ya para el año que viene ya voy a tener una pérdida acumulada. ¿Ya? Hasta ahí llega el cálculo y no hay pago de impuestos. Quizás hay devolución de PPM. ¿Ya? Si es que tengo ganancias es que voy a pagar impuestos. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Después está la declaración jurada 1847, que esta es para las medianas y grandes empresas, ya que es declarar todos los datos del balance. Hay que tener balance, sí, pues, si lo dijimos, hay que tener balance. ¿Ya? Entonces, para esa declaración hay plazo hasta el 30 de junio. ¿Ya? Hay plazo hasta el 30 de junio. Después tenemos la DJ 1879, que es la de honorarios. Ya la DJ de honorarios es donde nosotros tenemos que declarar a todas las personas que nos han dado boletas de honorario durante todo el año, con nombre, con RUT, con monto de retención y con los meses en los cuales se hizo la retención. Ya, esa se tiene que subir y hay plazo también hasta la otra semana, hasta el 24 de marzo, para subir esa declaración jurada. Ya, por eso es importante que los tienen que hacer rápido y si no tienen a quien lo haga, busquen un contador rápido que lo haga. Ya, cualquier cosa, me pueden avisar al Instagram si necesitan ayuda también. Después tenemos la declaración jurada, la DJ 1887 de sueldos.
También tenemos que subir a todas las personas que le hayamos pagado sueldo. Es que yo no le pagué sueldo a nadie durante todo el año, entonces no se hace. Ya, pero si ustedes le pagaron a lo menos a una persona sueldo durante el año, tiene que hacer esta declaración jurada colocando el nombre, el RUT, el monto de sueldo, las leyes sociales, el monto de impuestos, los meses en que estuvo contratado y el tipo de contrato que tuvo. ¿Ya? Eso tiene que estar ahí. Y esta DJ hay plazo hasta el 19 de marzo, hasta pasado mañana. Ojo para los que no la han hecho. ¿Ya? Hay plazo hasta pasado mañana para hacer esta DJ. Después tenemos la DJ 1909. ¿Ya? Esta declaración jurada es de gastos rechazados. Acá se van a subir todos los gastos que hizo la empresa, pero que no eran para el negocio, sino eran a favor del socio. O sea, el socio se fue de vacaciones y ocupó la plata de la empresa, se compró algo para él, para el hijo, cualquier cosa que no tenga que ver para la empresa y haya ido en beneficio para uno de los dueños, esa declaración se tiene que hacer. Porque esa plata después el dueño la va a tener que declarar como un ingreso en su declaración de renta personal y aumentado en un 10%. ¿Ya? Para esa declaración jurada hay plazo hasta la otra semana, el 24 de marzo. Después está la DJ 1943, que es para renta presunta. Esto lo ven normalmente los que son agrícolas o transporte, ¿ya? O la pequeña minería. Ellos tienen plazo hasta el 30 de marzo. Después la DJ 1947, esta nueva, este año empieza a regir, que es para todos los que están en el régimen ProPyme transparente. En el 14D número 8 tienen que subir sus ingresos y egresos a la DJ 1947 y que hay plazo hasta el 30 de marzo, o sea, hasta fin de mes. Y también para todas las empresas que estén en el 14A o en el 14D número 3 y tuvieron retiros de utilidades o se repartieron dividendos, o sea, sacaron plata de la empresa por las utilidades que ganaron, esas se tienen que declarar en la DJ 1948, que hay plazo hasta el 26 de marzo. ¿Ya? Entonces, sí o sí tenemos que hacer estas declaraciones. Mira, acá nos preguntan, ¿pero las declaraciones juradas van aparte de los impuestos o van de la mano? Ya, acá les cuento algo para poder responder acá la pregunta. Chile y como sus procesos tributarios, su estructura de fiscalización tributaria es ejemplo en el mundo. ¿Ya? Vienen incluso de otros países a ver cómo funciona Chile, aunque no lo crean. Aunque en el Servicio de Impuesto Interno no siempre atiendan de la mejor forma, pero los procesos son muy buenos. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando nosotros subimos todas estas declaraciones, que uno las ve un montón de declaraciones, por eso que los contadores normalmente cobran un extra para la operación renta, es que el Servicio de Impuesto Interno nos pide mucha información de distintas formas, porque lo que ellos hacen es después casi una auditoría tributaria, empiezan a cruzar la información para ver si está correcto. Por ejemplo, si usted se compró una impresora o un computador, eso en su formulario 29 mensual, el que hace mes a mes, tiene que estar primero en el registro de compra y venta como tipo de compra activo fijo. Después en el formulario 29 tiene que estar en la línea de compra de activo fijo. Después en el balance tiene que aparecer el activo fijo y con el mismo saldo del valor de la compra. Después en la base imponible, en el cálculo de la base imponible, tiene que aparecer cuánto fue la depreciación y que toda la plata se va a gasto porque según acá la ley me dice que tiene depreciación instantánea. Después en la DJ tiene que aparecer el monto de la depreciación que yo tengo. Después el formulario 22 anual, en el formulario de renta, me va a pedir en los cuadros informativos cuánto es o cuánta es la cantidad de activos fijos que tengo y cuánto fue la depreciación tributaria. ¿Qué quiero decir esto? Más que complicarlos, que todo tiene que calzar. Por eso es importante tener una planificación tributaria. Todo tiene que calzar.
las declaraciones mensuales con estas declaraciones anuales. Todo tiene que calzar, tiene que cuadrar el peso. ¿Ya? Sí o sí eso tiene que calzar. Incluso para los que han hecho, si alguno de ustedes ha hecho su declaración personal, se dan cuenta que ustedes entran y hay una propuesta armada. ¿Saben cómo se armó la propuesta de sus impuestos personales? Con las DJs que subieron las empresas. Con eso se armó, con las DJs que subieron las empresas. Entonces, van de la mano, respondiendo a lo que decía Valoración Casas, van totalmente de la mano. ¿Ya? Ana Karina Arias dice, las DJs son anuales o mensuales, son anuales, Ana Karina. Mariela dice, hola, para la base imponible de un D3, ¿se puede descontar existencias 2019 si no se registraron en la renta de 2020? A ver, tienes que, pero no me estás especificando si son años tributarios o años comerciales, que es distinto, ¿ya? Pero si tú lo traías como saldo de inventario y estaba registrado como un activo, este año en el D3 lo puedes llevar a gasto directamente, ¿ya? Puedes llevar todo eso a gasto. Ya, avancemos porque nos están quedando pocos minutos. El formulario 22, ya recién que ya hicimos las declaraciones juradas, tengo el formulario 22, el formulario de la declaración de renta. ¿Ya? Este formulario normalmente está como dividido, uno sabe más o menos la división, no es que haya una línea dividiendo, pero uno más o menos sabe la división. Normalmente la primera parte sale todo lo que tiene que ver con el impuesto global complementario, el impuesto de las personas naturales. Después de eso viene la segunda parte con el impuesto de primera categoría o el impuesto adicional. El impuesto de primera categoría por los negocios, por las empresas, ¿cierto? Y el impuesto adicional en el caso que sean extranjeros sin domicilio ni residencia en Chile u otros casos especiales. ¿Ya? Entonces, y después vienen cuadros resúmenes. Son cuadros resúmenes donde de nuevo nos piden más información y que son la misma información que estaba en la DJ, que estaba en el balance, pero la piden ahora de otra forma. ¿Por qué hay que subirla? Porque el Servicio de Impuestos Internos después empieza a hacer los cruces de información para que todo salga lo más real posible y no hayan evasiones ni elusiones fiscales, tributarias. ¿Ya? Entonces recién en abril nosotros hacemos este formulario. ¿Qué plazo tengo para hacer esta declaración de impuestos? ¿Cuáles son los plazos? Tengo que si mi declaración de impuestos como resultado me da que tengo que pagar impuestos, tengo plazo hasta el 30 de abril. Hasta el 30 de abril tengo plazo si es que tengo que pagar impuestos. Ahora, si mi declaración de impuestos no me da a pagar, sino que me da en cero o tengo devolución de impuestos, el plazo para la declaración es hasta el 10 de mayo de este año. Es hasta el 10 de mayo de este año, cuando tengo devolución. ¿Ya? Mira, Gabriela nos pregunta, yo inicié una IRL en noviembre del 2020 y declaré sin movimiento hasta diciembre. Igual tengo que realizar las declaraciones juradas. Dice, realizar declaración jurada depende, Graciela, porque si no tuviste honorario, no tienes que hacer la de honorario. Si no tuviste sueldo, no tienes que hacer la de sueldo. Si no tuviste gasto rechazado, no tienes que hacer la de gasto rechazado. Si no tuviste arriendos, ojo con eso, no tienes que hacer la de arriendos. Si no tuviste retiros ni dividendos, tampoco tienes que hacerla. La que sí o sí tienes que hacer es la declaración de renta, el formulario 22. Esa sí o sí la tienes que hacer, aunque hayas iniciado actividad el día 30 de diciembre, tienes que hacerla. Ya porque lo iniciaste dentro del año tributario. ¿Qué pasa si mi declaración de renta me da con devolución? O sea, me van a devolver impuestos. Si esta declaración de renta yo la hago entre el 1 y el 20 de abril, mi devolución de impuestos, si yo la pedí con depósito directo a una cuenta, va a ser el 11 de mayo. Ojo, no se desesperen. Hay gente que está el 1 de abril tratando de hacerla. Si usted la hace el 1,
o el 20 de abril, le van a devolver la plata el mismo día, el 11 de mayo. No va a ser antes ni después. Entonces, yo siempre recomiendo, no la hagan los primeros días, porque de repente hay declaraciones juradas que están malas, que las empresas las están arreglando. Hay empresas que se demoran en hacer las declaraciones juradas, que las hacen fuera de plazo. O la página del Servicio de Impuestos Internos colapsa, para variar, ¿cierto? Entonces, no se esfuercen por hacerla el primero porque da lo mismo. Háganla el 15, el 18, el 20, porque van a recibir la devolución de impuestos en la misma fecha. ¿Ya? Si ustedes después hacen la declaración entre el 21 y el 26 de abril, la devolución va a ser el 28. Y si ustedes la hacen, el 18 de mayo. Si ustedes la hacen entre el 27 de abril y el 9 de mayo, la devolución va a ser el 27 de mayo. ¿Ya? Y si la hacen cualquier día dentro del plazo y ustedes pidieron que la devolución sea con cheque o con que se las paguen directamente en una caja de vecina del Banco Estado, todo eso va a ser el 30 de mayo. Entonces, chicos, resumiendo, tenemos que, para tener una operación renta ordenada, tenemos que partir por nuestros libros contables. Eso es lo primero. Tenemos que tener nuestra información contable porque eso va a ser lo que me permita calcular todos mis impuestos. Por ejemplo, la DJ de arriendos, voy a ir a sacar la información que está registrada en los libros contables de cuánto pagué de arriendo. En la DJ de honorarios la voy a armar con mi libro de honorarios. La DJ de sueldo la voy a armar con mi libro de remuneraciones. Entonces todo necesito los libros, necesito esa información. Y lo más importante que después que yo tengo esa información, con la información contable al día, con sus libros al día, ustedes van a poder proyectar y planificar sus impuestos. No para que paguen menos, sino para que paguen lo justo y sepan cuánto tienen que pagar con tiempo. Si ustedes hoy día no saben cuánto tienen que pagar, les digo de inmediato que ya están atrasados. Hoy día ustedes ya deberían saber el monto aproximado que les toca pagar o que van a tener de devolución. Ya deberían saberlo. Estamos en la fecha en que eso ya se debería saber. Entonces, si no, estamos atrasados. Si no, tienen que apurar al contador, si no, se tienen que cambiar de contador, lo que sea, pero lo tienen que hacer urgente. Ya, porque si no, si ustedes se atrasan, van a terminar pagando multas. Y no estamos en tiempos para andar regalando plata, por chiquillos. Es que no sé, es que me lo quiero ahorrar y terminan pagando más. Un buen emprendedor, chicos, un buen empresario no es el que se ahorra plata, es el que sabe dónde invertir. Y la asesoría, en este caso contable, tributaria, en otros casos va a ser en comercio exterior, en otros casos va a ser en marketing digital, en toda la asesoría que nosotros necesitemos, es una inversión, jamás va a ser plata perdida. Ya, chicos, entonces los invito a que de verdad se ordenen, a que de verdad profesionalicen su negocio para que esta renta no los pille de sorpresa. Y si ya los tiene medios pillados, todavía hay tiempo para ponerse al día. ¿Ya? Si necesitan ayuda, pueden seguirme ahí en mi Instagram, Julio Flores JK, así me pueden buscar. Julio Flores JK. Me pueden buscar o me pueden escribir a mi correo jflores@grupojk.cl. jflores@grupojk.cl. También tengo un montón de videos que les pueden servir. Pueden ir al canal de YouTube, son gratuitos, ¿ya? Julio Flores Rivas, ¿ya? Y este video también lo voy a subir al canal de YouTube. Así que, y va a quedar en el fanpage. Sigan el fanpage de Banco Estado, del Emprende Banco Estado, del Crece Mujer, del Crece Aquí, del Compra Aquí y de todos los productos que tiene el Banco Estado, porque de verdad son muy útiles para los emprendedores. No todo es plata, no todo es financiamiento. A veces cuando no calificamos o no estamos en condiciones de que nos financien, sí podemos aprovechar un curso, sí podemos aprovechar el marketplace, sí podemos aprovechar los beneficios que tiene el Crece Mujer y todo lo de la academia y el programa Emprende de Banco Estado. ¿Ya? Así que aprovechemos estas instancias. Mira, aquí me voy a saltar un poquito, pero creo que es súper importante esta pregunta que ponen en Facebook, que dicen, ¿hay que declarar el crédito FOGAPE? Sí, ya, se declara. Cualquier otro beneficio que haya recibido, si recibió un reactiva de Corf, de Cercotec,
todo eso se declaran como ingresos y hay ingresos que son tributables y que no. Todo eso tiene que estar ordenadito en la contabilidad, chiquillos. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. Por mi parte, chicos, si no hay más preguntas, de verdad los invito a que sigan las redes sociales de el Emprende Banco Estado. Los invito ahí a que me sigan en Instagram, Julio Flores JK. Y cualquier duda, chicos, que tengan, cualquier consulta, me escriben ahí por interno. De repente me demoro un poquito en responder, pero siempre voy a estar respondiendo un audio, un mensaje. No hay problema con eso para poder ayudarlos. Y por último, no se pueden ir y no se pueden desconectar sin llenar la encuesta. Acaban de poner una encuesta en la misma publicación, ahí donde están los comentarios, una encuesta. Todos los que llenen la encuesta les vamos a enviar la presentación para que lo tengan como ayuda de memoria y puedan estudiar. Así que todos a llenar la encuesta, ya ahí puedan pedir, también pidan un curso de contabilidad básica para que veamos cómo entender los libros, cómo saber si el contador está haciendo bien las cosas, si no está cobrando bien. Todo eso lo podemos ver en un curso de contabilidad básica. Así que pueden pedirlo ahí en la misma encuesta, y todos los que llenen esa encuesta que está ahí, que está para que la vayan llenando, ya puedan llenar y tener el tema y poder enviarles la presentación. No sé si están ahí los chicos del banco. Manuel, alguien me dice que la encuesta no corresponde a esta capacitación. Ahí, Manuel, te encargo que lo puedas revisar, porfa. De todas maneras, si quieren esta presentación y lo de la encuesta no funciona mucho, me pueden escribir Julio Flores JK en mi Instagram. Me pueden buscar así, Julio Flores JK en el Instagram, y yo les puedo mandar la presentación también para los que me la pidan, ¿ya? Pero ya, me dicen que está ok la encuesta, así que pueden responderla sin ningún problema, chicos, ¿ya? Solo que la fecha no está actualizada, eso es, la fecha no está actualizada, pero son todos los datos están correctos, ¿ya? Así que ahí está la encuesta, respóndanla, así les podemos enviar la información del curso, ¿ya? Si pueden reenviar, chicos, Natalia o Manuel, la encuesta, eh, para que hay algunos que dicen que se les perdió el link, se les puede haber ido para arriba, así que para que lo puedan reenviar, llénenlo nomás con la fecha que esté ahí. Mira, alguien me está pidiendo que deje mi correo, lo voy a dejar acá, mi correo también por si alguien lo necesita. Ahí lo dejé, Alejandro, que lo estaba pidiendo. Ahí del banco me dicen, marquen la charla y ponen 16 de marzo. ¿Ya? Eso me están diciendo del banco. Ahí está la encuesta nuevamente, ¿ya? Ana María dice, si me gané FOSIS, ¿debo declarar? Depende si iniciaste actividades o no, porque FOSIS también ayuda y financia a los que no están con no tienen iniciación de actividades. Entonces va a depender si es que iniciaste actividades, Ana María, ¿ya? Chicos, por mi parte, un gusto. Nos encontramos en la próxima oportunidad haciendo estos cursos gracias a la Academia Emprende del programa Emprende de Banco Estado Microempresas. Los espero ahí en mi Instagram o también en el Club de los Emprendedores. Siempre nos pueden encontrar ahí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Nos vemos, que tengan un excelente término de semana, que les vaya muy bien. No se olviden de profesionalizar siempre su negocio y hacer las cosas bien, porque así vamos a crecer día a día. Así que estén muy, muy bien y nos vemos en la próxima. Chao, chao.